Muy buenas tardes, Wilson. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, por supuesto, encantados de poder compartir algunos temas. Claro, me encanta conversar contigo porque tienes una opinión muy acertada, equilibrada, es decir, ni para la derecha ni para la izquierda, teniendo en cuenta que tu corazón podrá inclinarse, pero en este tema es más técnico, ¿no? Hablar. ¿Cuál es tu punto de vista o tu percepción de lo que puede pasar en el transcurso de estudio? Porque ya creo que tanto el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a un nivel muy alto, que ya no dan para más, sino que alguien tiene que caerse. Tu opinión, sí, economista. Sí, Wilson. La situación política en general se ha precarizado. Y esto no es exclusividad del Ejecutivo ni del Parlamento. No, o sea, también a nivel regional y a nivel local hay una precarización de la política como servicio, como ocupación. Cada vez hemos ido descendiendo. Hablando de precariedad, el alcalde de San Isidro que ha salido a denunciar a Castillo, ha sido intervenido ya funcionarios y él está prácticamente detenido. Está detenido por corrupción. Sí, efectivamente, por corrupción. Y hay que subrayarlo, ¿no? Entonces, eso implica que algo importante, Wilson. Claro, eso implica precariedad que justamente estás pero también, enfocando. Efectivamente. A nivel nacional, no solamente el gobierno, ¿no? Y también implica que hay que dudar siempre de aquellos que llaman corrupto al que está en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, al presidente Castillo, por ejemplo, a los congresistas actuales. Cuando generalizan, hay que ponerle mucho ojo, Wilson, porque esos que gritan desde la tribuna, corrupto, 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 son los primeros corruptos, ¿no? Y eso se está demostrando en muchas oportunidades. Aquellos que tienen rabo de paja critican, ¿por qué? Porque no, es son que ahí, ellos quienes quieren llevar... Ahí se cumple una palabra teocrática que dice, ¿no? El que juzga es justamente su condición. Su condición, no es la condición de que aquí en el juzgo, no, el que juzga está haciendo prevalecer su propia condición y tal es él, dice la enseñanza teocrática, economista. Entonces, sí, cuando usted habla, hay mucha lógica y mucha razón. Sí, y además, Wilson, lo que pasa en el país también, nos hemos acostumbrado a aplaudir a aquel que habla más fuerte. Entonces, alguien se levanta porque, claro, evidentemente en el momento actual el Ejecutivo no goza de la simpatía de los limeños, del interior del país, sí, en alguna medida, pero de Lima no, en su gran mayoría. Entonces, aparece un alcalde, ¿no?, que ahora está preso por corrupción, acusado de corrupción, y grita más fuerte y dice: Pedro Castillo corrupto, lo declaramos persona no grata, cuando tenía tremendo rabo de paja, y eso se confirmará en los próximos días, y ya la policía lo ha detenido. Entonces, yo creo que aquí, en primer lugar, lo que tenemos que pensar como sociedad... Claro, como no es el vecino, único alcalde, hay alcaldes también que anteriormente también han sido ya procesados, ¿no? Inclusive intervenido por la autoridad judicial, ¿no? En varios sitios. Yo estoy seguro, Wilson, si hubiese una mayor capacidad logística, de personal y presupuestal del Poder Judicial y de la Fiscalía, más de un alcalde estaría en problemas. El alcalde de Ate, Eddie Cuellar, tendría que explicar muchas de las cosas que ahí no explica porque el órgano jurisdiccional no le pide informe porque está ocupado en otros casos de repente un poco más mediáticos. Pero estoy seguro que si se fortalece el sistema de justicia... Economista, lo que pasa pues cómo funciona, ¿no? Cómo se articula todo. Y tú recuerdas, por ejemplo, el alcalde de La Victoria, que también cayó, era una organización criminal de los cobros, y ahí no solamente está solo, intervienen Policía Nacional, intervienen jueces, intervienen todos, o sea, todo es una... Es una red. Es una red. Yo sí no creo, Wilson, no creo que este señor Eddie Cuellar, ¿no?, tenga nexos fuera del distrito, pero a él nadie lo conoce, ¿no? Eddie Cuellar es un NN fuera de Ate, ¿no? Nadie lo respeta, tanto así que hasta en su partido le han dado una patada en el trasero y le han votado, no han creído que sea candidato, fuera de Ate nadie lo conoce. Claro, él es rey aquí en el distrito. Claro, el destino político que tuvo con Acción Popular es porque el partido mismo lo
no ha permitido que lo han postule, ninguneado, eso es le han claro. dado una patada en el trasero, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es importante reflexionar este punto, Wilson. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren pasar desapercibidos cuando son tremendos ladrones, que se roban los recursos públicos. Entonces yo creo que eso sí. Ahora, pero volviendo al tema, Wilson. Claro, ya vamos a bajar a eso. Primero, estamos en el ejecutivo, legislativo, ¿no? Te preguntaba, ¿qué va a pasar con estos antecedentes que se está viendo que ya llegó al nivel de altura y que de ahí no pasa más, simplemente tiene que caerse uno de los dos? Sí, bueno, retomando el concepto que ponía, la precarización de la política en los últimos tiempos en el país, que se hace evidente, Wilson, ya muy evidente a partir del 2016 con PPK, ¿no? Yo creo que uno de los máximos responsables de esta crisis que seguimos arrastrando es Pedro Pablo Kuczynski. De ahí empezó, ¿no? La precariedad. Él ingresa con un partido, se deshace de su partido, llama a unos fascinerosos, ¿no? Llama a gente que no tenía experiencia en gestión pública, llama a gente del sector privado, como por ejemplo a Fernando Zavala, que el día de ayer RPP, Wilson, informa que Fernando Zavala está siendo investigado, ¿no?, por múltiples hechos irregulares. Fernando por las Zavala, compras indebidas de estas pruebas. Fernando Zavala, Zavala, el anterior, ¿no? claro, anterior. Fernando Zavala, anterior, el premier de PPK. Ya, de premier PPK. de PPK. Actual CEO del grupo Interbank, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Minutos después, RPP borra esa información publicada por Fernando Zavala, ¿no? ¿Y qué habrá pasado? Algunos, con justa razón, empiezan a dudar y dicen, claro, el grupo Interbank, el banco poderoso, habrá llamado a RPP, le habrá dicho, pues, yo te estoy poniendo publicidad, ¿sabes qué? Me borras información de mi CEO, de mi presidente ejecutivo. Entonces, especulando, ¿no? Especulando. Claro. Entonces, el problema es grave, Wilson. Entonces, Tú sabes, los antecedentes dan muchas especulaciones. claro, entonces, ese es el contexto y los antecedentes. Ahora, la situación actual, evidentemente. De ahí hemos nace la pasado un precariedad. mes. Estamos hablando de precariedad, de esta crisis política que hoy agudización. se refleja en una aguda situación Así que ya es. no da para más. Siempre ha habido una precarización, pero desde 2016 con PPK se agudiza, ¿no? Con un premier genuflexo, que no sabía ni hablar bien claro sobre lo que quería imponer o implantar como política pública en el país, con Fernando Zavala. Entonces, se precariza y actualmente, evidentemente, lo que estamos viviendo es un rezago de todo eso. Ahora, ¿hasta dónde se va a jugar? A mí me da mucha pena, Wilson. Y seguramente los que nos están viendo también, los que nos están escuchando. Nos da pena por lo siguiente, porque ya se está entrando a un terreno infantil, a un terreno excesivamente... Bueno, a ti te da pena, pero para otros todavía les da esperanza. ¿A quiénes les daría esperanza? De repente al congresista Chirinos, al congresista Montoya... No, algunos, gente, ¿no? Algunos dirigentes, algunos pobladores todavía tienen esperanza. No, ese tipo de esperanza, de que las cosas mejoren, por supuesto, todos tenemos ese tipo de esperanza, pero nos da pena... Pero la situación es tan real y tan caótica que ya no da para más. Se ha pasado una línea, me parece, Wilson. Claro, o sea... Ya lo están tomando a broma, como que ya yo te pego, y como niños peleándose, ¿no? Como infantes se encuentran un juguete y se ponen a pelear a aquí lo arañar. que podemos entender, yo entiendo a dónde quiere llegar, o sea, lo han tomado con un juego que al final se dan cuenta de ese juego. Se están quemando. Se ha tomado algo que ellos ya no encuentran salida alguna. Así es. Entonces, aquí me parece dos cosas, Wilson, así de inmediato. Uno, porque nunca es tarde, por el país, todavía ellos pueden sentarse a conversar. ¿Tú crees? Que los congresistas, generalmente de provincia, Wilson, dejen de escuchar a estos congresistas bocones, ¿no? Que tienen un pasado oscuro, que tienen amigos, digamos, con un prontuariado, pero que han tomado por asalto los espacios de los medios de comunicación nacionales y que salen, ¿no? Estos congresistas que no quieren conversar, que simplemente quieren que el presidente se vaya para que ellos ingresen a tomar el poder. Ahora, ¿cuál es la señal que tú puedes...? Uno, Wilson, Ya. es o se ponen a conversar de inmediato, y sobre todo los congresistas de provincia, que todavía entienden al Perú real, no los que viven en Miraflores o San Isidro, y puedan llegar a un acuerdo de compromisos ante el país, públicamente firmar sus compromisos. Uno, el Ejecutivo, que no amenace con cerrar el Congreso, porque no me parece, mira, a mí no me parece, yo discrepo públicamente
con que alguien quiera cerrar una institución o un poder del Estado como el Congreso, y de manera todavía no legítima, como hizo Vizcarra. El lagarto Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso. Entonces, no podemos repetir pues ahora. O lo otro, Wilson, y por otro lado, el otro compromiso también, que el Congreso se deje de tonterías, de pensando en suspender o vacancia, porque eso no da. Si hay algún tipo de investigación contra algunos funcionarios, que a esos funcionarios los cuelen, incluso que lo lleven al paredón, pero no por eso se puede decir, ¿sabes qué? El presidente se va. No, eso es inconstitucional, eso no se sostiene. Entonces, compromisos. El Ejecutivo que se deje de cosas, que se deje de estar pensando en cerrar el Congreso, y el Congreso que se deje de tonterías, de diciendo que suspende al presidente o vaca al presidente, que se dediquen a trabajar. Si hay algo que deben proceder, que procedan con los funcionarios, con los ministros, contra aquellos, pero que no se vayan arriba, porque lo que eso refleja es que quieren el poder y no quieren la mejora de la gestión pública. O por otro lado, Wilson, si es que no quieren conversar, muy bien, ya pasaron una línea, están peleando como niños, muy bien, se van los dos. Entonces se convoca elecciones generales y nos vamos a elecciones de repente en abril, en junio, en julio, pero se van para todos. llegar Lo que son no hay dos alternativa, hipótesis Wilson, que estás manejando. Para llegar a uno de ellos o uno el otro, ¿cuál es el camino, economista? lo que sí debo adicionar, Wilson, es que no hay posibilidad, y eso lo deben saber bien claro estos congresistas bocones que creen que están jugando a una serie, que es House of Cards o Juego de Tronos, qué sé yo, que creen que van a salir ganando. Y aquí no. Si cae el Ejecutivo, el Congreso se va. También. Se va, no puede quedarse. Si cae el Congreso, el Ejecutivo se va también. O sea, esa es la... No puede ser que alguien juegue y están haciendo las cosas mal y alguien resulte ganador, entre comillas. Ya No, al eso nivel no. que han llegado, Ya no hay vuelta aquí atrás. la única alternativa es cae uno, cae el otro, cae el otro, Se van cae el los uno. dos, se van a su casa. No puede hay haber- otra. Entre mediocres no puede haber ganador, pues, ¿no? Eso sería injusto para el país. Pero a lo que tú mencionas, Wilson, ¿qué es lo que pasaría con, o cómo se podría implementar esto? Conversar, Wilson. Hay un espacio. ¿Hay de opción diálogo. todavía del diálogo para llegar al diálogo? Siempre, Wilson. Siempre, lo que queremos el país. ¿Qué tiene que hacer en este Confianza. caso Betsy Chávez? Betsy Chávez, que le han calificado, ¿no? Que le han calificado el mismo, o sea, la misma versión, Aníbal Torres, pero en sexo femenino. Bueno, yo no comparto así eso, le ¿no? Yo han, no comparto. En primer lugar, porque Aníbal Torres es un jurista reconocido, pues no se puede comparar con nadie en el país en estos momentos, ¿no? Ni con Betsy y Chávez. al la margen de eso, actual premier. es su asesora de Betsy Chávez. Y me parece muy bien, Wilson. ¿Cuál es el problema que el ex premier, una persona correcta, que no tiene ningún proceso por corrupción, etcétera, no puede ser asesor de la presidenta del Consejo de Ministros? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Revanchismo? ¿Miedo? ¿Temor? Muchos dicen que no ha odio? ¿Qué cumplido cosa? las normas establecidas de procesos como para que sea nombrado asesor. Bueno, eso dicen algunos, ¿no? No que- saben nada de lo que dice, no están hablando piedras. Ninguna persona seria ha mencionado eso, Wilson. Sí he visto que algunos portales, algunos opinólogos, ¿no?, desinformados, nos estaban informando a nosotros, digamos, los que estamos un tanto más atentos a las noticias. Como tú has leído, yo también lo he leído esa noticia. Y eso es descabellado, ¿no? A un funcionario que se le quita el cargo de confianza, o que haya renunciado y ya no tiene el cargo de confianza, puede ser contratado inmediatamente en otro régimen, ¿no? Puede ser designado en cualquier otro régimen, excepto no puede contratar con el Estado, es decir, como tercero no puede ser contratado, nada más. Todo lo demás puede asumir cualquier función, él no tiene ninguna limitación. Lo que pasa, están mal informando a esas personas que están diciendo eso. Entonces, Wilson, operativizando, ¿cuál sería la salida? Lo primero sería convocar una especie de diálogo como es el Acuerdo Nacional, pero que lo convoque el presidente, porque él es el rostro de la nación. Pero, ¿qué No la diálogo presenta se puede encontrar cuando Betsy Chávez ya salió a pechar al Congreso de la República? Pero eso tiene que haber un retroceso. Pues. Ya, él dijo bien claro, ya le entrevistaron en Canal 7 y él dice, ¿no? Betsy dice perfectamente, ya
se ha dado justamente la primera cuestión de confianza, por lo cual ha renunciado Aníbal Torres. Ahora vengo yo, vamos a pedir la segunda cuestión de confianza y si acá los niega inmediatamente, o sea, va a pedir aprobación de este gabinete, si no me aprueben, ya cuestión de confianza. O sea, eso lo han planteado, pero ¿tú crees que eso va a funcionar, economista? Eso es interpretativo, Wilson. Ya. Que el Ejecutivo está interpretando que ha sido negada la confianza. Claro, eso sí. Interpretación. Sí, lo dijo Desde mi punto de certeramente. vista, yo no estoy de acuerdo. Claro, lo dijo certeramente Bessie Chávez. Táctica. ¿Qué? Estamos en la época del lagarto, delincuente, ¿qué? Él ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso, y dice que eso no puede repetirse. No puede haber aquí denegación fáctica. Y ante de la confianza claro, ante esta situación, voto. el Congreso que ha hecho inmediatamente ha puesto un candado, mandado un documento Claro, con 98 firmas al Tribunal Constitucional, una medida cautelar. Así es, así es. Ya, entonces creo que Entonces, la llave ¿es una llave ahí? El Tribunal Un Constitucional, candado se ha puesto ahí. El Tribunal Constitucional decidirá, yo sospecho que va a señalar que evidentemente no ha sido una negación de confianza, porque finalmente sobre las leyes o sobre la Constitución la facultad la tiene el Congreso. El Ejecutivo no puede decir, ¿sabe qué? Apruébese una determinada Ya, ley. ahora, estamos en el terreno de que no procede cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Ahora, el Congreso ya. está planteando ya, según las informaciones que manejo, presentar la vacancia. No van a llegar a la vacancia, Wilson. Ya eso todos lo sabemos, eso es un mito, un cuento, una leyenda. Lo que sí están yendo es por la suspensión presidencial, que solamente requiere 66 votos. Ya, por ahí. Yo sí creo que eso es un camino concreto. Pueden llegar a los Eso se puede dar, sí o sí. Puede darse la próxima semana, obviamente tendrá que haber todo un proceso para que no sea después motivo de quejas. Bueno, es esa consecuencia de la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación. Efectivamente, sí. Ya. Ahora, lo que sí, Wilson, para redondear la idea anterior, yo sí vería, o no lo vería mal, que la Premier actual presente una cuestión de confianza adicional. Pero eso no significaría que ya la anterior cuenta como uno y la que ella presenta como la segunda. Sería entonces. No, sería como la primera. La primera, desde mi punto de vista. Claro. Ella podría presentar, por ejemplo, una cuestión de confianza importante que sí merece presentar una cuestión de confianza sobre la ley de presupuesto. Aunque no se ha aprobado Congreso, lo que ellos han presentado. Bueno, puede presentar por varios motivos, pero la que yo sí creo que ameritaría una presentación de cuestión de confianza es sobre la modificación que el Congreso ha hecho sobre la ley de presupuesto. Que el Congreso puede modificar el presupuesto sin la opinión del MEF. Eso es grave porque el Congreso, que está plagado de consultas sin pero también ahí en ese tema, el mismo economista del gobierno dijo que no se puede pues estirar más el presupuesto de lo que más no tenemos. O sea, es muy complejo todo este tema. No, Wilson, no. O sea, es complejo, pero hay que explicarlo a la gente. Porque la ley de presupuesto la presenta el Ejecutivo. Formulan todas las entidades públicas, lo consolidan. Y el que apruebe es el legislativo. Y el MEF envía el proyecto de presupuesto elaborado, cuadrado, al Congreso. El Congreso lo discute y el Congreso debe aprobarlo. Ahora, si no está de acuerdo con algún punto, el Congreso debe decirle al Ejecutivo, muy bien, ¿sabe qué? Modifica esto, prioriza esto, porque esta demanda. Y eso es lo que ha hecho el Congreso. El Congreso sí puede decirle al Ejecutivo, al MEF, para que modifique y el MEF puede aceptar. Cuando hay sustento, puede aceptar el MEF. Ya. Y debería aceptar cuando hay sustento, evidentemente. Pero en este caso, lo que el Congreso ha hecho es que, sin la opinión del MEF, que es el garante de la caja fiscal, el Congreso puede hacer sus modificaciones y puede aprobarlos. Y eso es inconstitucional, porque ante la no participación del MEF. La Constitución dice que el presupuesto, o sea, ampliar o modificar el presupuesto general de la República, solo puede ser con opinión favorable del MEF. O sea, el MEF la debe plantear, no el Congreso. Si el Congreso la plantea directamente, pues mañana el Congreso aprueba una cosa, le piden por allá otra cosa o sea, el país quiebra, Wilson. Perdemos este grado de inversión, perdemos la estabilidad macroeconómica, ya, finalmente, la entonces, fiscal.
Entonces, este es un tema importante. Ya, finalmente... Yo sí creo que Betsy Chávez debería presentar una cuestión de confianza para que el Congreso diga, muy bien, retrocedemos, no nos metemos en la función. Pero finalmente, redondeando ya todo el argumento, los detalles, hay peligro. Cualquier lado se puede irse, o quién está más a irse más rápido. En estos momentos, para que la ciudadanía sepa que se está en una situación muy dramática, el más débil en estos momentos es el Ejecutivo. El Congreso, siguiendo ya el orden de esas denuncias de la Fiscalía de la Nación, puede plantear la suspensión. Si nos vamos estrictamente, sería aunque injusto para otros la dice que el suspensión. Congreso está más fuerte y el legislativo está más, el ejecutivo está fuerte, No, por y la el legislativo está debilitado. No, otros opinan de esa Claro manera. que sí, pero para mí, Wilson, la suspensión estaría más cerca, no necesariamente porque sea legítima, porque para suspender al presidente debería haber motivos. Y una denuncia constitucional, como la que presenta la fiscal de la Nación, no es motivo suficiente para suspender al presidente. Porque que le autorice, muy bien, fiscal de la Nación, te autorizamos como Congreso a que tú continúes investigando al presidente, aunque también la Constitución dice que no se puede investigar al presidente. Se puede indagar todo, pero no se le puede acusar. Entonces, muy bien, que investigue, pues la Fiscalía que haga su chamba, que lo cite, que investigue, que arme los testigos, las pruebas, todo, y que tenga el cuaderno listo. Si tiene listo y encuentra pruebas, envíe al Congreso nuevamente y el Congreso le autorizará para que pueda acusar al presidente Pedro Castillo. Pero antes no, entonces la suspensión es como que dice, muy bien, tú eres sospechoso, te suspendo. Es injusto, pues. ¿Cómo a alguien por una sospecha se le va a suspender? Eso es inconstitucional. Entonces, también no va, pero yo digo que en la práctica el Congreso, que no está respetando algunos procedimientos, ¿puede suspender al presidente? Sí, puede suspenderlo, está más cerca. Que el presidente cerrar el Congreso está más lejos, ¿por qué? Porque tiene que presentar una cuestión de confianza más, por más que diga, ya, muy bien, la primera cuestión de confianza va, la de Aníbal Torres, ya, se cuenta como uno, falta una. Pero cuando presenta otra cuestión de confianza, el Congreso la puede aprobar, y nunca va a llegar a la segunda negación de confianza, ¿no? Entonces, el Ejecutivo está más cerca de caer, bajo estos parámetros que estoy señalando, que el Congreso, que todavía tiene una bala a su favor, ¿no? Sin embargo, no, otros dicen, congresistas también dice que hay que aprobarlo porque quieren aprobarlo el gabinete de Betsy Chávez y seguir adelante, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Y a las finales creo que el tiempo nos va a dar una exacta razón de qué es lo que puede pasar entre estos dos poderes del Estado, que prácticamente la Guerra Fría se ha declarado. Ahora, en mi opinión, deberían conversar, ¿no? O sea, si uno claro, quiere esa es la porque mejor la salida- carta de presentación, el diálogo. Por supuesto, ¿no? Que se pongan serios, que haya metas claras a corto plazo, a mediano, a largo plazo, pero sobre todo a corto plazo para que avancen paso a paso. Y los que quieren que todos se vayan y de inmediato ingresa al Congreso estos meses previos a las elecciones, pues son esos ambiciosos, los angurrientos, que quieren un poco Los más de caviares. poder, la caviarada. Mira, los nos quedan 2 extremos, minutos. ¿no? Entonces, ¿Qué corto es el tiempo, economista? Ya no vamos a hablar de temas locales. ya será otro día. Nos ha hecho así la que nos tiene control de todo, no la hora, todo. Bueno, finalmente, pues, tu recomendación es bastante pacífico, Sí, Wilson. porque por el bien de la gobernabilidad y por el bien del país. Claro, porque hay que pensar, mira, la persona siempre, Wilson, los que nos están viendo, escuchando, lo saben muy bien, uno debe vivir, uno debe estar en la vida, Wilson, como en un juego de ajedrez. Uno tiene que pensar en los siguientes pasos. Uno no puede ir a la ciega, así mirando al piso. Uno tiene que mirar el horizonte. ¿Qué cosa es lo que se viene? Muy bien. Se van los dos, se convocan nuevas elecciones. ¿Quién va a ingresar? ¿Hay alguien que diga, hay una persona Es que verdad, en este momento? en ¿Quién ese va a ingresar? tema, ¿quién sería? Claro, se van a sacar las uñas y los dientes, los mismos de ahorita. Inclusive están No, dando esto es la patija última chirino. carta, dice no, ya que se vaya pues Antauro Mala y a matar a todos.
porque no hay, es lo que va a es que la pasar. gente está cansado Eso es lo ya que va a de toda pasar. esta situación, no hay en qué poner la confianza. Así es, entonces- han puesto la confianza en Pedro Castillo y no le está haciendo bien también. Entonces, estos Han puesto la individuos- confianza en PPK y no lo hizo mal, La idea recontra es mal. que a los actuales se les haga trabajar, pero a punta de latigazos, ¿no? Los que trabajen. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Mira, tanto que promueven la vacancia Patricia Chirino, Diego Bazán, entre otros, pregúntales ya, muy bien, se van, ¿a quién van a elegir como presidente? ¿Qué te va a decir? ¿A Escuri te va a decir? ¿Hernando de Soto te va a decir? Sería capaz de renunciar el alcalde de Lima, el ganador. Bueno, él todavía pasa, ¿no? Pero este Diego Bazán, ¿a quién va a decir que... ¿A quién propones? ¿Va a decir a Hernando de Soto? Estamos falta de líderes, Ah, Escuri. economista. Claro, entonces estos señores que promueven la vacancia, la suspensión del presidente, deberían ser sinceros y deberían decir, ¿a quién quieres poner entonces? Bueno, tu despedida, Entonces, ya- te agradezco ya- mucho, sí, es un tema muy apasionante. Sí, pues, no sé. Te agradezco mucho, Wilson, muchas gracias. Nos estamos gracias por la pasando, invitación. ella o tres nos dicen, nos Muy vuelve a buenas tardes, repetir. muchas gracias. Gracias, economista Juan Maita, nos hemos quedado con sabor de seguir conversando más porque hay temas que hablar. Nos vamos hasta mañana. A las 12 del mediodía retornamos con Hágase Justicia, gracias al economista Juan Maita. Lo vamos a volver a invitar cuantas veces sea necesario porque con él analizaba muchos temas.